Buenas, queridos compañeros, profesor. Nuestro grupo integrado por la ingeniero Ana Ibarra, el ingeniero José Fariñas, el ingeniero Juan Villarroel y el magíster Luis Castillo Campos, les hablaremos acerca del tema 2, el cual corresponde al equilibrio líquido-vapor, uso de modelos de simulación, diseño de separadores gas-petróleo y gas-petróleo-agua, determinación de temperatura y presión óptima en un proceso de separación. El contenido de la exposición es el siguiente. Inicialmente comenzaremos a hablar sobre la descripción y características del equilibrio líquido-vapor. Seguidamente, el uso de los modelos de simulación en el diseño de separadores gas-petróleo y gas-petróleo-agua, la determinación de la temperatura y presión óptima en un proceso de separación y las conclusiones al respecto. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es una condición estática en la cual no ocurren cambios respecto al tiempo en las propiedades macroscópicas del sistema. En cambio, a nivel microscópico las condiciones no son estáticas, es decir, la interacción molecular mantiene el dinamismo en una dirección y así mantiene el equilibrio. En dicho sistema, las distintas propiedades, composición molecular, presión y temperatura, alcanzan valores constantes que permanecen fijos durante el proceso. ¿Qué fases se pueden presentar en equilibrio? De las tres fases comunes del estado de la materia, pueden coexistir en estado de equilibrio las siguientes: equilibrio líquido-vapor, equilibrio líquido-líquido, equilibrio sólido-vapor y equilibrio líquido. ¿Qué criterios podemos considerar para determinar si un sistema está en equilibrio? El primero es el principio de conservación de la energía, el cual establece que en un sistema con propiedades constantes, masa, presión y temperatura, el cambio de energía viene dado por la variación de calor menos el trabajo generado. Si lo relacionamos con procesos de compresión y expansión, los cuales forman parte de los sistemas de separación empleados en el campo, el trabajo generado será igual a la presión por el cambio de volumen. Si adicional aplicamos la segunda ley de la termodinámica, que establece que el cambio de la entropía es igual a la variación de calor a una temperatura dada más la entropía que se genera en el proceso, generalmente los procesos en ausencia de irreversibilidad conservan la entropía. Por esta razón, la ecuación queda de la siguiente forma, cumpliendo con el primer criterio. El segundo criterio es la función de Gitt. Si hablamos de un sistema cerrado a presión y temperatura constante, dicha función es decreciente y se hará cero cuando alcance el equilibrio. Equilibrio líquido-vapor. Es la condición en un proceso termodinámico en la cual las velocidades de evaporación y condensación de la mezcla son iguales, generando la condición de equilibrio. Si analizamos una mezcla de líquido y se le aplica una temperatura lo suficientemente alta, este empezará a formar una burbuja de gas. Y si continuamos aplicando más temperatura, la mezcla pasará a la fase gaseosa. Si hacemos el proceso en inversa y a una mezcla de vapor se le disminuye la temperatura lo suficiente, se formará la primera gota de líquido y si se continúa aplicando disminución de temperatura, el sistema pasará a fase líquida. Los extremos de cada sistema donde se forma la primera burbuja de gas y gota de líquido son la temperatura de ebullición y condensación, y la zona intermedia donde interactúan ambas fases es donde ocurre el equilibrio. Es indispensable para sistemas de separación conocer las concentraciones de cada fase en cada etapa, porque esto permitirá optimizar los procesos, es decir, calcular las presiones óptimas de separación, mejoramiento de los procesos de compresión entre cada uno de los parámetros involucrados en dichos sistemas. Constante de equilibrio o constante de distribución K. Es la relación en el punto de equilibrio entre la fracción molar del componente en la fase gaseosa y la fracción molar del componente en la fase líquida. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma: K es igual a Y sobre X, que es el componente de la fracción molar gaseosa, entre el componente de la fracción molar líquida.
Más adelante veremos la relación con la idealidad a través de las leyes que rigen el equilibrio líquido de vapor. Las principales correlaciones que se utilizan para determinar la constante de equilibrio son las siguientes: la correlación de Wilson, la correlación de Whitson y Thor, la correlación de Standen y la correlación de Barauxis. La principal ley que rige el equilibrio líquido-vapor dentro de la idealidad es la ley de Raoult, la cual establece que la presión parcial de un componente en la fase vapor es igual a la fracción molar de dicho componente en la fase líquida multiplicada por la presión de vapor del componente puro. Podemos observar la descripción matemática de dicha ley. Adicional, la ley de Dalton, que indica que la presión parcial de un componente individual en una mezcla gaseosa es igual al producto de la presión total del sistema y la fracción molar de dicho componente, como observamos en la expresión matemática. Si se igualan ambas ecuaciones, se obtiene la siguiente relación. Esta relación se denomina la ley de Henry, la cual se establece que para soluciones ideales, la relación entre las fracciones molares del componente gaseoso y el componente líquido va a ser igual a la relación entre la presión de vapor del componente puro entre la presión del sistema. Si hacemos la analogía con la constante de equilibrio, podemos observar que para soluciones ideales la ley de Henry será igual a la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio en este caso será igual a la presión de vapor del componente puro entre la presión del sistema. El cálculo de las concentraciones de las fracciones molares líquido y vapor durante la fase de equilibrio se puede calcular de la siguiente manera. Ampliando la ley de Henry, podemos determinar las concentraciones de cada fase a través de las siguientes ecuaciones. Como podemos observar, se utiliza el valor de la constante K sub I en vez de la relación de la presión de vapor del componente puro entre la presión del sistema, el cual se aplica solamente para soluciones ideales. Utilizando el valor de la constante K, se amplía para soluciones reales. Dicho valor de esta constante se puede calcular o se determina a través de las correlaciones mencionadas anteriormente. Cálculo de la presión de rocío y la presión de burbuja. Como establecimos anteriormente, los límites del sistema de equilibrio líquido-vapor estarán regidos por un punto donde se inicia la fase gaseosa y por un punto donde se inicia la fase líquida. La presión de burbuja se denomina como el punto o la presión donde se forma la primera burbuja de gas. Si hacemos la analogía a través de la ecuación o la ley de Henry, en este punto el número de moles de vapor es despreciable debido a que se forma de forma infinitesimal la primera burbuja de gas y podemos asumir que el número de moles de líquido es igual a 1 o al total del sistema. Haciendo la conversión a través de la ecuación de Henry, para soluciones ideales obtenemos la ecuación para el cálculo de la presión de burbuja. De igual forma, hacemos el ajuste para la presión de rocío. En este caso, el número de moles de líquido es despreciable y el número de moles de vapor será igual a 1 o al total del sistema. Para soluciones ideales, aplicando la ley de Henry, obtenemos la ecuación siguiente. Si hacemos el ajuste para soluciones reales, tendremos que introducir el valor de la constante de equilibrio. A través de este método, es un método iterativo, para determinar dicha presión se van haciendo los ajustes de presión para ir determinando dicha constante de equilibrio hasta que se cumplan las relaciones que se establecen en las ecuaciones. Para la presión de burbuja, que el producto de los Z sub I por el K sub I sea igual a 1, y para la presión de rocío, que la relación entre Z sub I y K sub I sea igual a 1. Como vemos en la imagen, las curvas delimitadas establecen lo que es la presión de burbuja y lo que es la presión de rocío, y vemos el valor de donde podemos leer en el eje de las abscisas tanto el valor de la fracción molar en X como el valor de la fracción molar de Y, pues es del componente Z. A continuación desarrollaremos un ejemplo de cálculo para estimar las concentraciones molares tanto de líquido X sub I y de vapor Y sub I de un compuesto hidrocarburo. Dado el siguiente compuesto hidrocarburo de un gas natural compuesto de 5 elementos, es decir, un sistema multicomponente a una presión de 2000 psi y una temperatura de 150 grados Fahrenheit.
Podemos notar que los datos nos dan el valor de las fracciones molares totales y el valor de la constante de equilibrio correspondiente a cada compuesto. Aplicando las leyes anteriormente descritas a través del método iterativo de aproximación o de Newton-Raphson, estimamos los números de moles del vapor. Establecemos que a través del método de Newton-Raphson simplemente se establece la sumatoria de la ecuación general y la derivada de dicha ecuación. Asumiendo un valor inicial de 0,5 al valor intermedio del número de moles de vapor, se realizan las iteraciones correspondientes hasta obtener el valor, al valor final a un error relativo o un error porcentual que se haya definido anteriormente. El valor obtenido a través de 5 iteraciones de número de moles de vapor fue de 0,3134. Aplicando la ecuación que los números de moles de vapor más la sumatoria del número de moles de líquido es igual a 1, obtenemos los números de moles de líquido. Aplicando las ecuaciones correspondientes para calcular X sub I y Y sub I, dicha sumatoria de cada fracción molar tanto del líquido del vapor nos debería indicar 1. Aplicando la regla de las fases para determinar en qué fase se encuentra el compuesto, a través de las 3 reglas mencionadas en este punto, donde establece que la sumatoria de los Z sub I por los K sub I y la sumatoria de los Z sub I entre K sub I si es mayor a 1 se encuentra en la región de dos fases, y cómo pudimos cuál es el resultado obtenido en nuestro ejemplo. Uso de los modelos de simulación en el diseño de separadores. Normalmente la simulación construye modelos matemáticos que permiten describir el comportamiento esencial de un sistema real o hipotético, así como diseñar y llevar a cabo experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias para apoyar al usuario en la toma de decisiones. Consideraciones iniciales en el diseño de un separador gas líquido. La energía que posee el fluido al entrar al recipiente debe ser controlada. Los flujos de la fase líquida y gaseosa deben estar comprendidos dentro de los límites adecuados que permitan su separación a través de las fuerzas gravitacionales que actúan sobre esos fluidos y que establezcan el equilibrio entre las fases gas-líquido. La turbulencia que ocurre en la sección ocupada principalmente por el vapor debe ser minimizada. La acumulación de espuma y partículas contaminantes debe ser controlada. Las fases líquidas y vapor no deben ponerse en contacto una vez separadas. Las regiones del separador donde se puedan acumular sólidos, en lo posible deben estar previstas facilidades adecuadas para su remoción. El equipo será provisto de la instrumentación adecuada para su funcionamiento y adecuado y seguro en el marco de la unidad o planta a la que pertenece. Parámetros que intervienen en el diseño de los separadores. Al iniciar el diseño de un separador, la experiencia puede anunciar mucho la posibilidad de que se trate de uno horizontal o uno vertical. La secuencia del cálculo del costo comparativo de los recipientes son los que van a señalar la factibilidad de usar un determinado recipiente. Los principales parámetros que entran en juego para la decisión son: composición del fluido que se va a separar. Es cierto que la mayoría de los ingenieros no analizan con antelación la composición de la alimentación, sino que parten de un determinado volumen y tipo de fluido supuestamente conocido al hacer la selección. Pese a esto, es conveniente que el diseñador esté familiarizado con el concepto de equilibrio de fases y separación instantánea, con el fin de predecir cuál será la cantidad de gas y de líquido que se formaría en el separador en las condiciones de presión y temperatura de diseño. Flujo normal de vapor. El flujo normal de vapor es la cantidad máxima de vapor alimentada a un separador a condiciones típicas de operación. Los separadores son altamente efectivos para flujo de vapor del orden del 150% del flujo normal. Presión y temperatura de operación. El estudio previo de las variaciones de presión y temperatura en el sitio donde se instalará la unidad afectará de manera determinante la selección del equipo. La mayoría de los operadores no se detienen a pensar cómo se afectan las condiciones de operación al bajar la presión. Existe la seguridad de que al elevar la presión podría fallar el material, pero no se analiza el incremento de la velocidad dentro del sistema. Al bajarla, un descenso abrupto manteniendo constante el caudal eleva la velocidad interna del fluido y produce espuma y arrastre. Factor de compresibilidad de gaseta en condiciones de trabajo. El factor de compresibilidad de gaseta en las condiciones de operación, el diseñador deberá seleccionar el modelo más conveniente para que los resultados coincidan con los valores de campo. Densidad de los fluidos en las condiciones de operación. La densidad de los fluidos dentro del separador interviene de modo directo. Es fácil calcular la densidad del gas en las condiciones de operación. En el caso de los líquidos, muchas personas trabajan en condiciones normales bajo el supuesto
efecto de los cambios de presión y temperatura afectan muy poco los resultados finales. Velocidad crítica. Es la velocidad de vapor calculada empíricamente que se utiliza para asegurar que la velocidad superficial de vapor a través del separador sea lo suficientemente baja para prevenir un arrastre excesivo de líquido. Tal velocidad no está relacionada con la velocidad sónica. Constante K. Es uno de los parámetros de mayor relevancia que se tiene en el momento de predecir el comportamiento de los fluidos dentro de un recipiente. En cierto modo, es el valor que se acerca o aleja a las predicciones del funcionamiento real del sistema. Tiempo de retención. La capacidad de líquido de un separador depende principalmente del tiempo de retención del líquido en el recipiente. Una buena separación requiere de un tiempo suficiente para lograr el equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa a la temperatura y presión de separación. Relación longitud-diámetro. Existe una constante adimensional llamada R que permite determinar la relación entre la longitud de costura a costura con el diámetro del separador. Este parámetro permite determinar el diseño más eficiente y económico. Dimensionamiento del separador. Al contemplar los cálculos que sirven de soporte para seleccionar la unidad, el diseñador tiene la obligación de indicar las dimensiones mínimas del recipiente que desea adquirir. Hay muchos software utilizados para el diseño de separadores. Los más comerciales y que se encuentran en la mayoría de las bibliografías son Aspen Easy y Aspen Plus, simuladores de procesos químicos que tienen un módulo de dimensionamiento de recipientes a presión capaz de dimensionar un separador en función a varios criterios de diseño que el usuario le pueda proporcionar. Tenemos un ejemplo del uso de Aspen Easy. En el mismo debemos definir el método para el cálculo de la variable de trabajo. Debemos introducir los componentes de la mezcla de hidrocarburos. Definimos la corriente de la mezcla de hidrocarburos e ingresamos al separador. Lo llamamos alimentación y definimos las fracciones molares. Y si calcula las propiedades de las otras fases que integran la corriente. Se define el separador de 3 fases. Se definen las corrientes de salida del separador. Se realizan las conexiones correspondientes. Observamos las dimensiones que ICI calcula para el equipo que estamos introduciendo. Empleamos las utilidades de la corriente de alimentación, determinamos las propiedades caloríficas, también podemos determinarlo a través de diferentes métodos, calculamos el punto de burbuja y rocío en el separador y nos puede arrojar también envolventes. Entrando en detalle en el aspecto relacionado con la determinación de presión y temperatura óptimas en el proceso de separación, es válido iniciar con la explicación del proceso de separación multietapas. A este se le define como un proceso en el cual el crudo producido se separa en fases líquida y vapor mediante 2 o más vaporizaciones instantáneas de equilibrio a presiones sucesivamente más bajas. Cuando se habla de este proceso de separación gas-líquido, por lo general no es deseable llevarlo a cabo en una sola etapa. Esto debido a que cuando se separan hidrocarburos líquidos y gaseosos en 2 o más etapas, se pueden obtener un líquido a nivel de tanque que sea más estable y además se mejora la recuperación de dichos líquidos. En la práctica, dependiendo de factores o condiciones como la gravedad API, la relación gas-petróleo y las presiones de cabezal, se establecen los esquemas de separación gas-líquido más idóneos, como se muestra en la información reseñada en pantalla. En pantalla se visualiza a la izquierda una representación esquemática del proceso de separación en 2, 3 y 4 etapas o niveles de presión, considerando al tanque de almacenamiento como una última etapa de separación. Y en la imagen a la derecha se expone la representación completa del sistema, incluyendo un proceso de separación en 4 etapas con sus respectivas entradas y las sucesivas salidas, tanto líquidas como gaseosas, y sus destinos respectivos. En cuanto a las condiciones óptimas del proceso de separación, las temperaturas del separador y el tanque de almacenamiento generalmente están determinadas por la temperatura de la alimentación y el ambiente, sino también afectadas por la vaporización y la expansión de los fluidos. Resulta conocido el hecho de que el porcentaje de recuperación de líquidos del proceso de separación está controlada por las presiones y temperaturas tanto del separador como del tanque de almacenamiento, existiendo a su vez condiciones operativas óptimas para que un determinado sistema separe esa corriente específica de fluidos provenientes de los pozos ubicados aguas arriba. En el caso específico de que las pruebas de un separador no estén disponibles
o de que un número limitado de pruebas del mismo no puedan determinar las presiones óptimas de separación, se aplican generalmente correlaciones empíricas que permiten determinar las presiones óptimas del proceso de separación. Siempre existirá una presión óptima de separación para cada caso en particular. En el caso específico de la separación de gas y condensado, al disminuir la presión, la recuperación de líquidos aumentará. En cuanto a la capacidad de los separadores, también llegará a verse afectada por la presión de separación, debido a que al aumentar la presión aumentará también la capacidad de separación del gas y viceversa. Respecto a la temperatura, esta afecta la capacidad del separador al variar los volúmenes del fluido y sus densidades, por lo que un aumento de temperatura de separación traerá como consecuencia una disminución en la capacidad de separación del gas. A continuación se comenzarán a exponer algunos métodos que permitirán determinar las condiciones óptimas en el proceso de separación, iniciando con el método empírico de Frick para calcular la presión de separación en la segunda etapa en un sistema de separación por etapas. Frick, a través de su estudio, estableció una relación entre el número de etapas y el porcentaje de aproximación de cada una de estas etapas a una separación diferencial. La ecuación planteada por Frick es una igualdad entre las relaciones de presiones que van desde la presión en la primera etapa, que en la práctica puede coincidir con la presión de cabezal, y la presión en la última etapa, que se asocia con la presión a nivel del tanque de almacenamiento. Estos dos valores son los que generalmente se consideran como datos para aplicar la referida ecuación. Realizando las debidas operaciones y sustituciones matemáticas que se ven en pantalla, resulta una ecuación que es igual a la relación de presiones, siendo esta a su vez igual a la raíz de K de la relación entre la presión en la primera etapa y la presión a nivel del tanque de almacenamiento, siendo K igual al número de etapas menos 1. Seguidamente se muestra un ejercicio donde se pide determinar la presión óptima de separación en la segunda etapa en un sistema de 3, con una presión de separación en la primera de 800 libras y en la última etapa de 14,7. Lo primero que se hará será determinar el valor de la constante K, que resulta igual a 2. Este será empleado para, con la ecuación de la relación de presiones, sustituir los valores previamente o los términos previamente obtenidos, y resultando esta relación de presiones igual a 7,377. Posteriormente, y con la ecuación inicial de Frick que relaciona a la presión en la primera y segunda etapa, se sustituirán los términos y resultará un valor de presión óptima de separación en la etapa intermedia igual a 108,44 libras. A continuación se expondrá lo relacionado al método empírico de Campbell para calcular la presión de separación en la segunda etapa en un sistema de separación multietapas. El método de Campbell para determinar la presión óptima de la etapa intermedia de separación se basa en una correlación que consta de dos ecuaciones. Una primera ecuación que se usa para mezclas con gravedades específicas superiores a 1 respecto al aire, y una segunda ecuación para mezclas con gravedades específicas menores a 1 respecto al aire. Ambas ecuaciones están en función de la presión en la etapa inicial de separación, una constante A, y los términos C1 y C2 respectivamente. A su vez, C1 y C2 están en función de la constante A, que es determinada con la gráfica mostrada en pantalla y para la cual se necesitan conocer los términos de la gravedad específica de la mezcla y el porcentaje molar del metano, etano y propano. A continuación se exhibe un ejercicio que solicita determinar la presión óptima de separación en la segunda etapa en un sistema de 3. Se dan como datos la presión de alta igual a 800 libras y la composición de la mezcla de entrada al sistema. Se inicia determinando la gravedad específica de la mezcla con los datos composicionales provistos, resultando esta en 1,48 aproximadamente. Como la gravedad específica es mayor a 1, entonces se empleó la ecuación 1 de Campbell. Para ello, en primer lugar, se obtuvo el porcentaje molar o la sumatoria del porcentaje molar del metano, etano y propano, que resultó en 65%. Con este valor y el de la gravedad específica y con la gráfica previamente mostrada, se determinó la constante A, siendo esta 0,45. Seguidamente se determinó la constante 1,
que fue igual a 21,76, y por último se sustituyeron todos los valores determinados en la primera ecuación de Campbell para obtener un valor de presión óptima de separación de 65,90 libras. Muy buenos días, les habla José Fariña. Continuando con la presentación, el siguiente método permite determinar la presión óptima de separación considerando los requerimientos de potencia para transportar el gas separado. Básicamente este método se basa en que las presiones de separación de un sistema en etapa debe optimizarse a fin de minimizar la potencia de compresión requerida para transportar el gas separado. El procedimiento es muy sencillo y es iterativo. En cada iteración se asignan valores de presión a cada una de las etapas intermedias, obteniéndose de esta manera el volumen de gas separado y la potencia necesaria para comprimir el gas. La aplicación del método consiste primeramente en determinar el caudal de gas, el cual depende de la relación gas-petróleo y del caudal de petróleo. Luego se determina la potencia teórica, la cual depende de la relación de compresión, de la relación de calores específicos, del número de pasos de compresión y, por supuesto, del caudal de gas. Ahora bien, esta relación de compresión y la relación de calores específicos se determina como se puede visualizar en la siguiente lámina. En el caso de la relación de compresión, depende de la presión de descarga de la compresora y de la presión del separador. Y la relación de calores específicos, denominado K, depende a su vez del peso molecular del gas. Posteriormente, se estima la potencia real requerida, la cual depende de la potencia teórica y de la eficiencia de compresión, en donde la eficiencia de compresión a su vez depende de la relación de compresión. Una vez calculada la potencia real requerida para transportar el gas separado en cada etapa del sistema, se suma para obtener la potencia real total, la cual se grafica respecto a las presiones asignadas en cada etapa. A continuación se muestra un ejemplo para un sistema de separación de 3 etapas. Como este proceso es iterativo, lo primero que se hace es asumir una presión P2, en este caso es de 750 LPCA. Luego se calcula la gravedad específica corregida y el gas en solución. En cada etapa de separación se calcula el gas en solución y el gas liberado para una presión supuesta de 750 LPCA. En la siguiente lámina se calcula la relación de compresión. Esta relación de compresión depende de la presión de descarga del compresor y la presión del separador y del número de pasos de compresión, y se calcula para las 3 etapas. Posteriormente, se estima la relación de calores específicos a partir del peso molecular. En la presente lámina se muestra el cálculo de la potencia teórica, la eficiencia de compresión y la potencia real para cada una de las etapas de compresión, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Una vez obtenida la potencia real para cada una de las etapas, se suma y se obtiene la potencia real total para la presión asumida de 750 LPCA. Finalmente, se asumen varias presiones P2 y se repite el proceso, con la idea de graficar la potencia real total para cada presión asumida contra la presión asumida, teniéndose que la presión óptima será aquella en donde se obtiene la menor potencia real total, como se puede visualizar en el gráfico de la derecha, en donde esa potencia real total mínima se obtiene a una presión de 350 LPCA, y esto viene a ser la presión óptima de las etapas de separación. Ahora bien, pasemos a revisar el siguiente método.
El siguiente método se basa en la optimización del número de etapas de separación y las condiciones óptimas de separación o de operación. En cuanto al número de etapas, se tiene que a mayor sea el número de etapas empleadas para la separación gas-petróleo, mayor será la recuperación de líquido en la última etapa. En la siguiente lámina se muestra una regla empírica para la selección del número de etapas, que depende de la presión inicial, como se visualiza en la tabla a la derecha. Esta regla es útil ya que el número óptimo de etapas es difícil de determinar debido a que la composición es diferente de un fluido a otro y cambia conforme la presión de producción declina con el tiempo. Por otro lado, en la presente lámina se puede visualizar que la cantidad de líquido recuperado en el tanque depende en gran medida de las condiciones óptimas de operación y del número de etapas de separación. En ese sentido, se tiene que la presión óptima será aquella que proporciona el menor VO, la mayor API, como se visualiza en la figura de la derecha. Por otro lado, se puede visualizar en las siguientes envolventes que conforme el hidrocarburo avanza en las etapas de separación, al enfriarse y disminuir la presión, se va liberando gas y por tanto se modifica la envolvente de fase. Tal es el caso de los dos gráficos donde se observa cada una de las envolventes para cada una de las etapas de separación, teniéndose que en el caso del tanque de almacenamiento existe una sola fase líquida, tanto a nivel de alta e intermedia presión. En cuanto al procedimiento de este método, se tiene que las propiedades de interés a optimizar son la gravedad PI, el VO y la relación gas-petróleo, que se pueden relacionar a las propiedades físico-químicas del hidrocarburo obtenidas mediante un análisis de equilibrio líquido-vapor. En cuanto a la gravedad PI, esta depende de la gravedad específica del petróleo. La relación gas-petróleo depende de la constante universal de los gases, de la temperatura y presión a condiciones normales, de la densidad, peso molecular y del número de etapas. En cuanto al VO, este depende a su vez de la fracción molar de vapor, la densidad, el peso molecular y el número de etapas. Finalmente, se tienen las conclusiones. Para evaluar el funcionamiento de un sistema de separación en etapas, es necesario efectuar cálculos de equilibrio líquido-vapor en cada etapa de separación. Esto permite conocer las cantidades de gas y líquido separadas, así como los parámetros necesarios para seleccionar las condiciones óptimas de separación. Los cálculos de equilibrio líquido-vapor representan la relación de moles de gas y líquido de un compuesto a temperaturas determinadas. 3. Los softwares de simulación son herramientas que nos permiten facilitar el diseño, caracterización, optimización y monitoreo del funcionamiento de procesos industriales. 4. La constante de Shorter y Brown, la velocidad crítica y el tiempo de retención constituyen los parámetros más significativos que intervienen en el diseño de los separadores. 5. Las correlaciones empíricas no consideran las propiedades PVT de la corriente de fluido y tampoco la composición total del fluido. 6. El mantenimiento de los componentes intermedios en el petróleo mejoran la calidad del crudo, lo que conduce a un precio de petróleo más alto. Muchos de los métodos de cálculo de la presión óptima del separador se basan en obtener un mínimo de la relación gas-petróleo, un mínimo del factor volumétrico del petróleo y un máximo de la gravedad PI del petróleo en el tanque de almacenamiento. Gracias por su atención y estaremos atentos a las dudas que tengan.